Gloria a Dios. Aquí estamos hablando del reino de Dios desde el principio del año. Desde año hemos empezado a hablar del reino de Dios. Y habíamos dicho que el reino de Dios es un país como los Estados Unidos, un país como España, como República Dominicana, como Haití. Es un país que significa, es un territorio con un gobierno independiente. Es lo que significa un país. El reino de Dios es un país que tiene una capital, como los Estados Unidos tienen una capital que se llama Washington, y España tiene su capital que se llama Madrid, y Francia que se llama París. De la misma manera, el reino de Dios tiene una capital que se llama la Nueva Jerusalén. Habíamos visto también que no solamente el reino de Dios tiene una capital, sino también tiene un palacio. No solo tiene una capital, sino tiene un palacio que se llama el tabernáculo. Y este palacio tiene una oficina ejecutiva que se llama el lugar santísimo, donde reina el rey de reyes. Habíamos hablado de todo esto. Y este mes estamos hablando de los ángeles. Hemos hablado el mes pasado de las diferentes categorías de ángeles que hay. Y este mes estamos hablando de las responsabilidades de los ángeles que hacen en nuestras vidas exactamente. Habíamos visto que los ángeles, una de sus responsabilidades es protegernos. Habíamos hablado de esto. Y hoy vamos a hablar de otra responsabilidad que tienen los ángeles en nuestra vida. Responsabilidad que tienen. Una de las responsabilidades que los ángeles tienen en nuestra vida es conectarnos con las personas adecuadas. Conectarnos con las personas adecuadas. Entonces, los ángeles sirven a conectarnos con las personas adecuadas para cumplir nuestro propósito en el reino de Dios. Tenemos una buena ilustración de ese principio en la Biblia, en el libro de Génesis. La Biblia nos dice que Abraham se envejeció y entendió que podía morir en cualquier momento, y no quería morir sin ver casarse su hijo, el hijo de la promesa. Quería dar a Isaac una mujer, pero no una mujer cananea. Quería dar a Abraham una mujer de su tierra natal. Pero había un problema. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que Abraham quería dar a Isaac una mujer de su tierra natal, en Mesopotamia. Pero no quería que Isaac dejara la tierra prometida, por temor que no regresará y por tanto perdiera la tierra prometida. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham llamó a su criado y le dio la responsabilidad de ir a su tierra natal y escoger una mujer para Isaac. Pero el criado respondió a Abraham en Génesis capítulo 24, versos 6 y 7, dijo: quizás la mujer no quiera venir. ¿Debería llevarle a Isaac conmigo? Y Abraham respondió y dijo: el Señor Dios de los cielos enviará a su ángel delante de ti. Mira,
Ok, ponga atención a eso. Ok, en eso. El Señor Dios de los cielos enviará a su ángel delante de ti, y de allí tomará una mujer para mi hijo. Entonces Abraham no quería que su hijo Isaac dejara la tierra por temor que no regresará y perdiera a la tierra. Dijo a su criado: por favor, vaya a mi país y escoja una mujer para mi hijo Isaac. Y Abraham oró y dijo que el Señor enviará su ángel, el Señor enviará su ángel delante de ti. Y el hombre llegó con las palabras de Abraham, que el Señor enviará su ángel delante de él. Y este hombre llegó y este hombre dejó la tierra de Canaán con esas palabras a ir a Mesopotamia. Cuando llegó a Mesopotamia, este hombre había viajado como durante 3 meses. Finalmente llegó a la tierra de Mesopotamia, a Nacor, en Mesopotamia. Y este hombre estaba delante de una fuente e hizo una oración. Y tenemos la oración en Génesis capítulo 24, verso 12 a 14. Y dice al Señor, hizo esa oración: oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y hay misericordia con mi Señor Abraham. Y aquí estoy junto a la fuente de agua, y a las hijas de los varones de la ciudad salen para agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Qué pasaje de la Escritura muy interesante. Cuando este hombre llegó a Nacor en Mesopotamia, hizo una oración y dijo: Señor, estoy aquí delante de la fuente, y las hijas van a salir para tomar agua. Que la primera doncella, la primera hija, o la hija a quien diría: señora, por favor, dame de beber. Y la doncella que diría: no solamente voy a darle a beber, sino también voy a dar también a tus camellos para que beben. El hombre dijo: que sea la chica, que sea la doncella que has destinado para mi señor Isaac. Y el Señor hizo exactamente como el servidor, como el siervo del Señor, como el siervo de Abraham había orado. Este hombre estaba delante de la fuente, y de repente una chica vino, y la chica le ofreció a beber, pero no solamente le ofreció a beber, sino también dio a beber a sus camellos. Entonces la palabra se cumplió exactamente como este hombre había orado. ¿Qué podemos aprender de eso? Abraham había orado algo, había dicho algo. Abraham había dicho que el ángel del Señor enviará delante de ti, que enviará delante de ti, y de allí tomará mujer. El ángel del Señor irá delante de ti. En otras palabras, todo lo que estaba pasando fue en realidad
la guía del ángel del Señor. El ángel del Señor estaba guiando los pasos del siervo, estaba también guiando los pasos de Rebeca, estaba guiando su camino, el camino del siervo y el camino de Rebeca, para que pudieran encontrarse, para que pudieran conocerse, y de esta manera este hombre pudiera tomar una mujer para Isaac, el hombre de Dios. Entonces, lo que podemos aprender de esto es que el ángel del Señor, los ángeles del Señor, una de sus responsabilidades es conectarnos con las personas adecuadas, conectarnos con las personas apropiadas, conectarnos con las personas que Dios quiere, para que podamos cumplir nuestro propósito divino en el reino de Dios. Y ore ahora en el nombre del Señor Jesús, que el Señor te conecte con las personas adecuadas para que puedas cumplir tu destino en el reino, en el nombre de Jesús. Entonces, hemos dicho que los ángeles, una de sus responsabilidades es conectarnos con las personas adecuadas. Pero los ángeles hacen también algo muy, muy interesante en este sentido. Los ángeles nos conectan también, los ángeles conectan también las personas que no conocen al Señor Jesús. Y ahora estamos preparando nuestros 40 días de oración, de ayuno que van a venir. Y durante este tiempo tenemos la responsabilidad de ganar muchas almas al Señor Jesús. Tenemos que saber, una de las responsabilidades de los ángeles es trabajar, es conectar los ministros de Dios a las personas que no conocen al Señor. Otra vez, uno de los ministerios más importantes de los ángeles es conectar los inconversos a los ministros de Dios. Entonces, en Hebreo capítulo 1, verso 14, la Biblia nos dice, hablando de los ángeles, en el contexto aquí, está hablando de los ángeles, y dijo de los ángeles: no son todos espíritus ministradores, enviados para ministrar, por aquello heredarán la salvación. Ponga atención a esta palabra, ponga atención a lo que dice la palabra. La Biblia nos dice: no son todos espíritus ministradores enviados para ministrar, por aquellos heredarán de la salvación. Note por favor que el verbo aquí está en tiempo futuro. La Biblia nos dice, el verbo heredar está en tiempo futuro. La Biblia nos dice aquellos que heredarán la salvación. Lo que significa que los ángeles dirigen a nuestro camino hacia la salvación antes de que no comprometamos a hacerlo. Voy a hacerlo otra vez. Los ángeles de Dios dirigen nuestro camino hacia la salvación antes de que comprometamos a hacerlo. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen conectando los pecadores a los ministros del Evangelio. Lo hacen conectando los pecadores a los ministros del Evangelio, o conectando los ministros del Evangelio a los pecados. Dejamos ver algunos ejemplos en la Biblia. El primer ejemplo que tenemos de cómo un ángel conectó a un pecador a un ministerio de Dios. Vemos ese ejemplo en la vida de Cornelio. Cornelio era un hombre religioso, temía a Dios, oraba mucho y daba mucho dinero a los pobres, pero no conoció al Señor, no era salvo.
este hombre no fue salvo, no conocía al Señor. Y un día este hombre tuvo una visión muy clara de un ángel que le dijo, en Hechos capítulo 10, verso 4, el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han llegado como un memorial delante de Dios. Ahora envía hombres a Jope y envía a buscar a Simón, cuyo apellido es Pedro. Él se aloja con Simón, un curtidor cuya casa está junto al mar, y él te dirá lo que debes hacer. Muy interesante. Mira, este hombre Cornelio era un hombre religioso que daba mucho dinero a los pobres, que oraba mucho, pero en realidad no conocía al Señor. Era un pecador. ¿Y qué vemos en este texto que la Biblia nos dice? La Biblia nos dice que el Señor envió a un ángel a decir a Cornelio: el Señor ha escuchado tus oraciones, el Señor ha visto tus limosnas. Entonces, por eso estoy aquí. Y aquí es lo que tienes que hacer. Entonces, envía a Jope un hombre y que te conectará con Simón, que se llama Pedro. Entonces, Cornelio, envió a un soldado, uno de sus siervos, y su siervo fue a la casa de este hombre, a Jope, y encontró a Pedro, y Pedro vino en su casa y le explicó el proceso del evangelio, y Cornelio dio su vida al Señor Jesús. No solamente Cornelio, sino también toda la gente, diferente gente que vivía en su barrio, dieron también su vida al Señor Jesús. En este verso, ¿qué vemos exactamente en Hechos capítulo 10? El ángel del Señor conectó a Cornelio con un ministerio del evangelio. Entonces, una de las responsabilidades de los ángeles es conectar las personas que no conocen al Señor al ministro del evangelio. Podemos ver también hacen lo contrario también. Algunas veces los ángeles no hablan con el inconverso, sino hablan con el ministerio de Dios. Pueden conectar también un ministerio de Dios a un inconverso. Tenemos una ilustración de esto en Hechos capítulo 8. La Biblia nos dice: había un evangelista que se llamaba Felipe, y un día un ángel de Dios se acercó de él y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Y así fue. Cuando este hombre llegó, encontró un eunuco etíope que estaba leyendo un pasaje de Isaías, y Felipe dijo al hombre: ¿entiendes lo que está leyendo? Y el hombre dijo: ¿cómo puedo entender si nadie no me lo explico? Entonces este hombre no me lo explica, y este hombre tomó el tiempo para explicar a este hombre lo que significa, el significado de este pasaje de la iglesia, de la Biblia en Isaías, que hablaba del Señor Jesucristo. Y este hombre había entendido el evangelio, entendido la palabra del Señor. Este hombre fue bautizado, dio su vida al Señor Jesús, y este hombre también fue bautizado y dio su vida al Señor. Perry Stone, el evangelista americano Perry Stone, nos da un testimonio de cómo una vez el Señor
el Señor le conectó con un hombre que no conocía al Señor, aún inconversos. Un día, dice que un día fue a Orange County, en California, para ministrar en una iglesia, Free Chapel Worship Center. Ministraba, pero antes de ministrar, antes de que comenzara el servicio, tenía hambre y necesitaba algo de alimento. Entonces, mientras que estaban discutiendo dónde exactamente van a comer, Preston dijo que vio un restaurante y en su espíritu fue atraído en su espíritu al lugar. Preston dijo que había aprendido que no es bueno, no es un buen hábito resistir a esas cargas inusuales. Entonces, cuando tienen esas cargas inusuales de ir a ninguna parte, lo hace. Había aprendido eso del Señor Jesús, había aprendido esto en su vida cristiana. Y este hombre fue al restaurante. Cuando llegó en el restaurante estaba lleno de gente y esperaba al frente por una mesa, y de repente cruzó la puerta un conocido estrella del baloncesto americano. Y la mujer que estaba responsable del restaurante le dijo que hay una mesa cerca de la barra, es la única disponible. Y dijo Preston que dudó un poco, pero dijo: está bien, tengo prisa. Y curiosamente, Preston fue a sentarse y la estrella americana vino a sentar exactamente en su mesa, ¿ok? Y empezaron a hablar de la vida de manera general, y a un punto el Señor le dio una palabra de conocimiento sobre la vida de esta estrella americana. Y dijo al hombre que tu madre era una mujer de oración, y durante su vida oraba mucho que diera su vida al Señor Jesús, y el Señor ha escuchado su oración. Entonces tienes que dar su vida al Señor. Y este hombre parecía aturdido porque Preston no lo conocía, y el hombre dijo que de verdad mi madre era una mujer de Dios, y de hecho mi madre ha tocado el órgano en una iglesia durante 60 años y me había criado ahí en la iglesia. Entonces Preston le dijo que el momento ha llegado, es el momento de dar su vida al Señor. Y después de un tiempo de silencio, el evangelista Preston, le dio la mala noticia. La mala noticia fue que este hombre perdería la mayor parte de su riqueza y debería volverse al Señor y arrepentirse y servirle. El hombre se enojó con el evangelista Preston. Dijo que la palabra no era del Señor, etc. Pero Preston, antes de marcharse, antes de irse a la iglesia para predicar, le dijo: es posible que no nos encontramos otra vez en la vida, pero tienes que recordar esta palabra porque ya viene. Y algunas semanas después, mientras que Preston estaba viendo la televisión,
y vio una noticia acerca de este hombre. Y este hombre había perdido la mayor parte de su riqueza y se dirigía en un centro de rehabilitación para reempezar su vida porque tenía un problema con la droga. Entonces, en este caso, el ángel del Señor, había conectado Perieston con el inconverso. Algunas veces los ángeles del Señor conectan los inconversos al ministerio, y otras veces pueden conectar el ministerio al inconverso. Pero lo más importante es que la conexión se haga. Es la más importante. Entonces, en algunas semanas vamos a empezar con los 40 días de oración que tenemos anualmente. En este tiempo, en esas semanas, estamos orando para la salvación de las personas que no conocen al Señor Jesús. Y ahora vamos a terminar con la oración. Si no ha tenido la oportunidad ya de tomar una tarjeta de Andre, Operación Andre, para orar por las personas que no conocen al Señor. En esta carta lo que vas a hacer es escribir el nombre de 3 personas que no conocen al Señor. 3 personas que no conocen al Señor. Puedes escribir hasta 12 nombres. Si necesitas otras tarjetas, pueden tomarlas, pero al menos tienes que tomar una tarjeta, rellenarla y escribir 3 nombres de personas que no conocen al Señor Jesús. Entonces vamos a orar sobre esos nombres, y vamos a orar que al ángel del Señor conectan esas personas a un ministerio del Evangelio, para que pudieran escuchar el Evangelio, el Evangelio de Dios, y pueden ser salvos. Entonces vamos a orar ahora, y ahora, si no tienes una tarjeta, puedes hacerlo ahora. Para las personas que me están viendo por YouTube, puedes ir debajo de la página en el link número 4, puedes rellenar link número 4, puedes hacerlo digitalmente, y de esta manera puedes orar por estas personas en su familia que no conocen al Señor. Entonces hágalo ahora. Vamos a orar sobre estas tarjetas en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el ministerio de los ángeles. Gracias hoy, Señor, porque hemos aprendido que los ángeles nos conectan a las personas adecuadas, apropiadas para cumplir nuestro destino en el reino de Dios. Hemos aprendido hoy también, Señor, que los ángeles conectan los inconversos a los ministerios de Dios, y también conectan los ministerios de Dios a los inconversos. Entonces ahora, Señor, en el nombre de Jesús te presentamos, Señor, estas tarjetas. Te presentamos, Señor, estas tarjetas con esos nombres en el nombre de Jesús, con los nombres de estas personas que no te conocen. Te pedimos ahora, en el nombre de Jesús, Señor, que las atraigan a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que tus ángeles, Señor, las conectan con una persona del Evangelio, con un ministro del Evangelio, para la gloria de tu nombre. Señor, hágalo. Danos, Señor, un testimonio muy fuerte de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones. Aleluya. A la semana que viene. Bendiciones.